¿Listo? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quien pierde su vida por mí, me encontrará, me encontrará, me encontrará. Quien pierda su vida por mí, me encontrará. Me encontrará, me encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo. Yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. No tengas miedo. Yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo. Yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. No tengas miedo. Yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Pues muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Otro jueves más aquí en compañía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima de Guadalupe, María de Guadalupe. Pues otro día, otro jueves, otra noche con ustedes aquí, con el gusto de saludarlos y también con el gusto, como siempre les he dicho, con el gusto de predicar, proclamar y compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que proclamamos la palabra de nuestro Señor, pues viene la nueva del reino de Dios, la buena nueva que es que Jesús está con nosotros, que Jesús está entre nosotros. Y fíjate qué hermoso hoy que tú y yo podamos compartir la palabra de Dios a través de estos medios, de estas redes sociales, cuando anteriormente teníamos que juntarnos en grupos de oración, en comunidades de oración, y pues hoy basta y sobra con conectarnos a un aparato electrónico, a una computadora o a cualquier aparato electrónico para poder compartir con alegría la palabra de Dios. Y esto nos ha dado un gran beneficio porque yo me he dado cuenta que hoy todos los días que podemos entrar a diferentes páginas de diferentes movimientos, de diferentes lugares, pues encontramos rosarios, encontramos prédicas, encontramos lo que por la mayoría de las ocasiones antes no veíamos. Y pues hoy, a raíz de que el coronavirus aparentemente nos quitó la tranquilidad, nos quitó la socialización, pues hoy más que nunca nuestra iglesia sigue viva a través de las redes sociales, a través de estas benditas redes sociales donde tú y yo podemos hoy compartir la palabra de Dios. Fíjate que hoy, el tema que hoy vamos a platicar tú y yo, el tema que vamos a compartir es un tema precioso de la palabra de Dios. Yo cuando empecé a orar en base a este tema, dije al Señor, Señor, qué gran sabiduría tiene tu palabra. Señor, cuántas cosas hermosas hay en tu palabra, cuánta sabiduría, cuántos hechos históricos, cuántas narraciones, pero sobre todo, cuánta aplicabilidad en nuestra vida de hoy día. Hoy día, si tú lees la palabra de Dios,
pareciera que los temas que se narran, a pesar de que ya fueron hace millones, muchos años, a pesar de eso, pues hoy tiene actualidad en nuestra vida. Hoy la palabra de Dios sigue estando vigente como si en este mismo momento se hubiera escrito. Y bueno, pues tiene congruencia porque al ser palabra de Dios, pues es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es eternidad, no hay un momento para Dios, no hay un momento en concreto, sino que para Dios todo momento es momento de Dios. Y yo te quiero hablar hoy de Nehemías. Fíjate que Nehemías, el tema que pusimos esta charla es la reconstrucción de una ciudad. Nehemías le tocó reconstruir Jerusalén. A Nehemías le tocó volver a encauzar al pueblo hebreo. Si tú y yo nos empapamos de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que día con día la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel va siendo un caminar y caminar y caminar como nuestra vida actual. Yo por eso cuando leo la historia de la salvación desde el pueblo de Israel, pues yo me imagino el caminar en mi vida, cómo voy avanzando, a veces retrocedo, cómo voy avanzando, a veces retrocedo. Y lo más importante, que el pueblo de Israel, al igual que tú y que yo, hemos sufrido el destierro. Nuestro corazón ya de antemano, nuestro corazón humano, tiene ese sentimiento de destierro. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, que fueron desterrados del paraíso, desde Adán y Eva que fueron desterrados, pues este sentimiento impera en ti y en mí. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tú y yo sentimos hoy día que no estamos donde debiéramos estar. Nos sentimos desterrados, nos sentimos exiliados, nos sentimos abandonados. Y esta cuestión viene precisamente desde ese sentimiento de Adán y Eva, que ellos estaban en el paraíso, ellos vivían felices, pero cayó el pecado en sus vidas y nuestro Dios los desterró de ese paraíso. Nuestro Dios los sacó de ese paraíso. Y tú y yo, al igual que Adán y Eva, tenemos en nuestro corazón, en el muy, muy interior de nuestro corazón, ese sentimiento de destierro. Y ese sentimiento de destierro prevalece en la palabra de Dios, en su pueblo amado, que es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pueblo hebreo, así como tú y yo, nuestra vida, Dios nos llama a la libertad, siempre nuestra conducta nos hace retroceder a la esclavitud. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Un pueblo terco, un pueblo que a pesar de la libertad vuelve otra vez a elegir la esclavitud. Si tú te fijas, el pueblo con el pueblo de Israel, con los egipcios, estaba completamente sometido, estaba completamente esclavizado, estaba completamente en las manos de otro lugar y sobre todo desterrado. No tenía tierra, no tenía un lugar, vivía con los egipcios, pero los egipcios los tenían como esclavos y no vivían en las ciudades, vivían en las orillas y vivían en la pobreza, en la miseria. Pero Dios vio que su pueblo sufría tanto que decidió sacarlos de ese exilio, sacarlos de ese destierro, y les dijo: les voy a dar una tierra que va a ser la tierra prometida. La tierra que yo les voy a dar es una tierra que va a ser fecunda, que va a escurrir miel, pan, aves, y ustedes van a estar en una tierra donde van a encontrar la felicidad. Y así fue. Moisés fue el encargado de Dios y les dijo: vayan conmigo, y de la mano del Señor, que esto es lo más importante de todo, que siempre que nos sintamos desterrados, siempre tenemos que ir de la mano del Señor a buscar la libertad. Tú hoy que me estás escuchando, siempre toma la mano del Señor, así como Moisés y el pueblo se guiaron de Dios, así tú en tu vida siempre toma la señal de Dios y la mano de Dios como signo y señal
de un caminar. Y entonces este pueblo empieza a caminar, pero ¿qué les puedo decir? Es un pueblo que, como tú y como yo, después de vivir la libertad, después de llegar a la Jerusalén, después de llegar a la tierra prometida, volvieron a caer en desagrado a Dios. Así como Adán y Eva, el pueblo de Israel también volvió a caer en el pecado, volvió a caer en el problema que siempre ha tenido el hombre, que es desapegarse de Dios, deshacerse de Dios en sus vidas y volver al paganismo y volver a la vida normal, a la vida cotidiana, que eso es lo que nos pasa a todos. Pero fíjate que yo te quiero hablar hoy de Nehemías, porque Nehemías se me hizo un tema tan hermoso para aplicarlo en tu vida y en mi vida. Para poder hablar de Nehemías, lo que hizo Nehemías, tenemos que irnos un poquito a los antecedentes de la Biblia. Nos podemos ir a Jeremías. Si tú lees Jeremías, en su capítulo 25, Jeremías precisamente hace pues entra directamente y predice y le dice al pueblo de Israel: el Señor, por tu actividad, por tu pecado, por la forma de comportarte, te va a volver a exiliar. Tú, ya que estás en la tierra prometida, has hecho que el Señor se moleste. No has escuchado al Señor, les dijo Jeremías. Y Jeremías les dice: durante 70 años va a llegar Babilonia y Nabucodonosor te va a conquistar. Y en esos 70 años va a ser tu castigo estar sometido y esclavo a Nabucodonosor, al pueblo de Babilonia. Y así fue. Esta fue palabra que predijo Jeremías y precisamente se cumplió. Determinado momento de la historia llegaron y conquistaron al pueblo de Israel. Los babilonios llegan y exterminan a todos, pero lo más feo que hubo en esto fue que Nabucodonosor deshizo la ciudad de Jerusalén, destruyó sus muros, destruyó sus casas. Lo más feo que pasó fue que destruyó el templo, y no solo destruyeron, el pueblo de Babilonia destruyó el templo de Dios, sino que robó todas sus cosas, sacó todas las cosas que había en el templo de Dios, como se puede decir hoy en día, profanó el templo de Dios. Y esto porque Jeremías les dijo: por su comportamiento, el pueblo de Israel va a ser sometido a los de Babilonia por 70 años. Imagínate tú hoy, 70 años de un pueblo, después de llegar a la libertad, después de tener la plenitud, después de tener una tierra fértil, después de ser un pueblo elegido por Dios, un pueblo estirpe de Dios, un pueblo amado por Dios, Dios mismo los castiga, mandándolos al exilio. Nabucodonosor llega, toma la ciudad y la destruye, toma la ciudad de Jerusalén y la destruye completamente, la deja sin puertas, la deja sin muros, sin murallas, sin casas. Prácticamente Jerusalén quedó destruida, quedó completamente destruida. ¿Y por qué? Por la desobediencia del pueblo a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios le dio la espalda a Yahvé. Porque el pueblo de Dios le dio la espalda y volteó y volvió al paganismo. Llegó a ofender a Dios de tal forma que Dios se molestó tanto que le dijo: durante 70 años te voy a llevar al exilio. Durante 70 años vas a estar sometido otra vez a la esclavitud. Aun cuando yo te saqué de la esclavitud de Egipto, hoy te hago un sometimiento a Babilonia. Pero lo más hermoso hoy de la palabra de Dios es esto precisamente: que hubo una destrucción de una ciudad,
fue devastada una ciudad. Babilonia acabó con una ciudad. Y no solo acabó con una ciudad, porque eso estamos hablando del aspecto material, de que el pueblo de Israel perdió sus casas, el pueblo de Israel perdió sus propiedades, perdió su libertad, pero perdió muchas otras cosas más. ¿Qué te puedo yo decir que perdió el pueblo? Su dignidad, su poder, sus ejércitos, su valentía, su honor, su gloria. Tú te puedes imaginar hoy, hermano, hermana, todo lo que una persona puede perder. Pues así pasó con el pueblo de Israel. Así pasó. Perdió prácticamente todo. Y en manos de Nabucodonosor se convirtieron en esclavos. Y no te creas que se los llevaron a Babilonia, a la ciudad, a los lujos. No, le pasó lo mismo que con Egipto. A hacer trabajos rudos, a vivir en las orillas de las ciudades, a vivir en la clandestinidad, en la pobreza, en la miseria, haciendo trabajos forzados. Eso volvió a pasar a un pueblo que le dio la espalda a Dios. Un pueblo que en lugar de hacer la voluntad de Dios, decidió darle la espalda a Dios. Y fíjate que esta historia se va componiendo de varias circunstancias muy hermosas. Inclusive Nabucodonosor empieza en un imperio, pero por palabra de Dios también este reino de Nabucodonosor iba a terminar. Y Dios les prometió que durante 70 años iban a ser esclavos, pero llegó en ese momento, el año 70, y Dios les dijo, en ese momento los voy a volver a liberar. ¿Y quién va a ser su liberador? A este pueblo babilónico. Persia lo va a conquistar y a través de Ciro, el rey de Persia, ustedes van a volver a encontrar su libertad. Y así fue, porque se cumplió la palabra de Dios y se cumple perfectamente la palabra de Dios. Porque dice, te vas tú al libro de Esdras, en el capítulo 1, luego dice que hubo un edicto de Ciro y le dijo al pueblo de Israel, les habla Ciro, rey de Persia, yo hoy les doy la libertad, regresen a su tierra, regresen a su pueblo, regresen a su ciudad, hagan todo lo que vayan a hacer y regresen. Les doy porque Dios, su Dios Yahvé, me ha dicho que les dé la libertad. Yo, rey de Persia, los libero por completo. Y fíjate que entra Ciro como rey de Persia e inmediatamente empieza la libertad otra vez porque regresan. Y hay algo que me encanta de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es tan puntual que dice que el rey Ciro inmediatamente le dijo a todos, les voy a devolver todo aquello que Nabucodonosor les quitó. Les voy a devolver todos los objetos de su templo para que ustedes edifiquen un nuevo templo a Yahvé y vayan y salgan y hagan todo. Y dice la palabra de Dios, fíjate, la palabra de Dios muy puntual dice, este es el inventario que regresaron al pueblo de Israel: 30 copas de oro, 1000 copas de plata, 29 cuchillos sagrados, 30 vasos de oro, 410 vasos de plata y 1000 objetos accesorios de diversas clases. Todo esto, 5400 objetos de oro y plata en total, se llevaron consigo el pueblo de Israel para volver a edificar su templo. Y así fue. Fíjate que si vemos la palabra de Dios, Ciro, los persas le vuelven a dar la libertad al pueblo de Israel. Pero pues ellos como pueblo, era un pueblo que, como te digo, fue un pueblo que venía ya de la miseria. Y no solo de la miseria económica, sino de una miseria hasta mental. Ya no se podían levantar, se sentían derrotados, se sentían abandonados, sentían que su Dios ya los había abandonado, que ya no les importaba su Dios, que ya no tenía nada que hacer.
Para que me entiendas, el pueblo estaba completamente en crisis, una crisis existencial. Y esa crisis se denotó porque regresaron a la tierra, a Jerusalén. Pero ¿qué te imaginas que pasó? Regresaron, pero se metieron a esa ciudad completamente destruida. No hicieron ni siquiera por arreglarla, no hicieron por edificar las murallas, no hicieron por reconstruir el templo, no hicieron por reconstruir sus casas, sino que por el contrario, se metieron a Jerusalén tal como había sido dejada por los babilonios. Nabucodonosor lo había dejado así y así se metieron. Estaban tan desmotivados, estaban tan desanimados que no tenían ni siquiera carácter ni cabeza para reconstruir. Fíjate, esto qué importante. Te voy a ir llevando de la mano de esta historia para que después tú lo traslades a lo mejor a tu vida o a la vida de alguien que tú conoces. Porque muchas veces en la vida nos pasa eso, que por algo nos caemos, que por algo nos movemos, que por alguna circunstancia fracasamos y ya nos vamos toda la vida con el sentimiento de fracaso. Ya nos vamos toda la vida con ese sentir de ya no puedo, ya no me puedo levantar, ya no puedo hacer nada, ya con esto ya fracasé, ya mi vida está acabada, ya estoy derrotado, ya no puedo levantarme. Y esta mentalidad era la del pueblo de Israel. Imagínate la mentalidad, yo inclusive lo pudiera llamar que estaban deprimidos. Imagínate el nivel de depresión del pueblo que se metieron a la ciudad sin hacerle ni un solo arreglo. Dice la palabra de Dios que la ciudad, sus puertas estaban quemadas, sus muros, sus murallas estaban derribadas. El templo de Dios, donde se le veneraba a Dios, donde se le hacían holocaustos a Dios, estaba completamente destruido. Y así pasó. Y este pueblo no hizo por levantarse. Este pueblo pareciera que llegó a la tierra y se durmió. Pareciera que no le interesó nada. Pareciera que el pueblo no tenía motivación. Pareciera que aunque ya tenían la libertad, Dios no estaba con ellos. Pero no estaba con ellos porque su mentalidad, su depresión, su enfermedad no los dejaba levantarse. No los dejaba. Entonces, aquí viene la historia interesante. Tuvo que llegar Nehemías. Así se llama el libro, para que tú lo escuches y lo leas con calma en la noche en tus oraciones. Y Nehemías 1 dice que Nehemías se encargaba de ser el que le servía vino al rey. Pero entonces él vivía tranquilo. Nehemías, al ser el encargado de servir vino al rey, era una persona de muchísima confianza. ¿Por qué era de mucha confianza? Porque al servirle el vino al rey, tenía que ser una persona que el rey supiera que no lo iba a envenenar. Inclusive muchas veces probaban primero el vino para saber si no estaba adulterado, si no pasaba algo, y ya que Nehemías probaba el vino, se lo daba al rey. Pero en uno de esos días que estaba con el rey, llegó a ese encuentro Hananí y le pregunta a Nehemías: oye, ¿cómo está nuestro pueblo de Israel? Porque este hombre venía de ese pueblo. Y le dice a Nehemías: Nehemías, nuestro pueblo está en destierro total. Nuestro pueblo está en ruinas. Sus puertas están derribadas. Sus puertas están quemadas. Y dice la palabra de Dios que al oír eso, Nehemías sintió en su corazón una desesperación y un llanto terrible. Y en ese momento le dijo a Dios: Señor, ¿cómo has permitido que tu pueblo que tanto amas, que tu pueblo amado, que tu pueblo prometido haya llegado a la miseria, haya llegado al destierro, haya llegado a caer tan bajo? Tú que pusiste al pueblo en lo alto, en lo más hermoso, pues hoy, Señor, tu pueblo
está derrotado. Pero dice la palabra de Dios que entre esa oración, entre Yahvé y Nehemías, se dio una gran amistad. Se dio algo importante que debe haber en la vida de todos los hombres. Se dio fuerza. Y entonces Dios le dijo: ve y restaura mi pueblo. Levanta a mi pueblo. Libera a mi pueblo. Y Nehemías fue con su rey y le dijo a su rey: Señor, dame la oportunidad de irme y liberar a mi pueblo, de ir y restaurar la ciudad de mi pueblo. Fue tanta la desesperación que vio el rey en Nehemías que le dijo: ve y restaura tu pueblo, ve y restaura Jerusalén. Dios movió en el corazón de ese rey el dar permiso a Nehemías para que saliera. Y no solo eso, sino que cooperó con él. Le dijo: llévate madera para que reconstruyas tu pueblo. Llévate madera para que vuelvas a edificar las puertas de tu pueblo. Y no solo eso, le dio un ejército completo que lo acompañó hasta Israel, que lo acompañó hasta Jerusalén. Y además le hizo carta para que los reyes que estaban junto a Jerusalén no le molestaran y lo dejaran reiniciar la obra de la construcción de Jerusalén. Fíjate cómo Dios a veces va moviendo corazones. A veces tú en tu oración sientes que algo está mal y Dios te va abriendo los caminos, como en este momento le abrió el camino, que inclusive el rey tuvo tanto corazón que hasta le dio madera, hasta le dio la capacidad de darle un ejército para que lo acompañara, para que volviera. Y entonces llega Nehemías al pueblo acompañado con un ejército, entra a Jerusalén y oh sorpresa, vio frente a él, hermanos, un cascarón de pueblo, de ciudad, un cascarón. No tenía puertas, las puertas que había estaban quemadas, las murallas derribadas, no tenía murallas. El templo del Señor estaba deshecho, como lo dejaron los babilonios. Imagínate la desesperación de Nehemías. Nehemías en ese momento dijo: es hora de restaurar a mi pueblo, es hora de volver a crear todo de nuevo. Y fíjate que juntó al pueblo. El primer día que llegó, dice la palabra de Dios, que Nehemías empezó a recorrer el pueblo en la noche para que no lo vieran. Y fue tanta su desilusión que no aguantó. Dijo: no puede ser que el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, esté hecha a pedazos, esté derribada. ¿Y qué crees que hizo? Nehemías inmediatamente juntó a los líderes del pueblo, juntó a los sacerdotes, juntó al pueblo y les dijo: vamos a restaurar este pueblo, vamos a reedificar Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que Nehemías tenía tanto poder de Dios, que Nehemías tenía tanta fuerza de Dios, que empezó a mover a la gente. Y empezaron por familias, y dice la palabra de Dios el nombre de cada una de las familias y el nombre de las partes de cada lugar, que empezaron a restaurarse. Todas las partes de Israel, las entradas, las salidas, las murallas, el templo de Dios, las casas fueron restauradas. Pero ¿qué crees? Que los vecinos del reino enemigos empezaron a vociferar. Primero empezaron a decir: Nehemías no tiene capacidad y el pueblo menos para restaurar esa ciudad. Nehemías no tiene capacidad, ni los israelitas ni el pueblo hebreo, de levantar murallas. Están derribados, están caídos, no lo van a poder hacer. Pero ¿qué crees? Que el pueblo de Dios hizo caso a Nehemías y empezó a edificar, a edificar, a edificar. Pero dice la palabra de Dios que los adversarios que estaban alrededor de la ciudad no querían, porque no les convenía, porque
este pueblo dependía económicamente de los reinos. Y entonces empezaron los otros reinos a empujar y a decirle a Nehemías: no hagas nada, no edifiques, te vamos a sabotear, te vamos a empezar a llenarte de problemas, te vamos a reconquistar, no los vamos a dejar. Y Nehemías, como decimos en México, se puso los pantalones y le dijo: el Señor está conmigo y su obra está conmigo. ¿Y qué crees? Pues que les demostró que se podía edificar una ciudad completa. ¿Pero con quién? Con Dios a su lado. Y créeme que dice la palabra de Dios que Nehemías inclusive les demostró a todos esos adversarios que podía hacerlo, y lo hizo. Y no solo eso, acomodó a la gente de tal forma que si alguno de estos reinos vecinos querían atacar, no pudieran. Hizo un ejército, se hizo tan compaginado el pueblo de Israel que sus murallas las cerró, volvió a crear un ejército, volvió a crear protección. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo quedó otra vez protegido por la mano de Dios. El pueblo quedó otra vez protegido. El pueblo quedó otra vez restaurado por la mano y el poder de Dios Yahvé. Imagínate tú un pueblo caído que ha sido restaurado, y restaurado desde sus puertas. Dice la palabra de Dios que empezaron por el pórtico de madera y lo volvieron a rehacer. Luego por las murallas y las volvieron a cerrar. Por las casas y las volvieron a hacer. Volvieron a edificar otra vez el templo de Dios. Y dice la palabra de Dios que otra vez Dios moró ahí. Otra vez Dios vivió ahí. Y dice la palabra de Dios que empezó el pueblo otra vez a fluir en Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir hoy yo, hermano, con Nehemías? ¿Cuál es el objeto de que tú y yo platiquemos? Pues es muy sencillo. Es pero muy sencillo, hermano, hermana. Fíjate que puede haber dos circunstancias en la vida que pueden pasar. Que tú estés pasando por una situación como el pueblo, es decir, que estés desmotivado, que estés cansado, que estés tirado, derribado, que tengas problemas psicológicos, que tengas problemas de depresión, que tengas problemas de alcoholismo, que tengas problemas de drogadicción, y que tú mismo no tengas ganas de levantarte, que tu economía esté en el suelo, sufriste un problema económico muy grande, tuviste un problema muy grave, y que tú estés como el pueblo, que ya tienes la libertad que Dios te dio, pero decides seguir tirado en la miseria, en la podredumbre, en el lugar donde estás. No tienes ganas, así de sencillo, ni de tender tu cama, ni de limpiar donde estás, ni de hacer nada. Estás completamente exiliado, estás completamente lejos de Dios. No tienes ganas de escuchar nada de Dios, no tienes ganas de oír hablar de Dios. Eres un pueblo de Israel, eres la ciudad de Jerusalén. Pero hoy Dios nos da una lección. A ti y a mí Dios nos da una lección, y nos las da a través de Jeremías. Hoy Dios te dice y me dice: tú siempre tienes en mi corazón una segunda oportunidad de rehacer y de reedificar tu vida. Tú tienes, como Nehemías, la posibilidad de levantar esas murallas caídas. Esos matrimonios destruidos, tú tienes la posibilidad de levantarlos hoy. Esas infidelidades, tú tienes la posibilidad de rehacer tu vida. Ese alcoholismo que te ha llevado a ofender a tu familia, a tus amigos, tú tienes la posibilidad de levantarte. Dios hoy a través de Nehemías nos dice:
yo puedo rehacer nuevas las cosas. Te condené 70 años, pero después del exilio te vuelvo a restaurar, te vuelvo a dar la condición humana de hijo mío, te vuelvo a dar esa circunstancia que a ti te haga feliz. Si tú me estás escuchando en estos momentos o vas a escucharme diferido, yo te digo, si estás pasando en tu vida por una situación triste, se murió la persona que más amabas, falleció de COVID la persona que más amabas, sientes que algo en tu salud está muy mal, pésima tu salud te está mermando, Dios siempre te da la posibilidad de levantar tus murallas. Dios no quiso ver a su pueblo sometido. Dios no quiso ver a su pueblo esclavo. Dios ama a su pueblo. Y lo mismo pasa contigo. Dios te ama tanto, hermano, hermana, que no te quiere ver en ese estado en el que estás. Dios te quiere ver como el nuevo pueblo de Nehemías, con murallas fuertes, con cimientos fuertes. Te quiere ver levantado como la nueva Jerusalén, como el nuevo pueblo de Jerusalén. Arriba, el Señor te quiere ver de pie. El Señor jamás te quiere ver tirado como esclavo. Es más, el Señor no te creó para la esclavitud, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ustedes no se les ha dado un espíritu de esclavos. A ustedes se les ha dado un espíritu de libertad, un espíritu de verdad. Entonces hoy, hermano, te digo, si tú estás pasando por una situación difícil, tú levántate en el nombre de Jesús. Rehaz tu vida en el nombre de Dios. El hecho de que hoy pienses que ya estás acabado, que estás terminado, no. Fíjate, Nehemías construyó toda una ciudad. Y tú eres el templo de Dios. Tú eres ese templo que Nehemías levantó otra vez. Tú eres ese templo que destruyeron los babilónicos. Tú eres ese templo que quedó en las ruinas. Sí, tú y yo hemos quedado muchas veces en las ruinas, en la miseria, en la podredumbre. Pero el Señor nos ha vuelto a levantar. El Señor nos vuelve a dar la mano y te dice, levántate conmigo porque tú no eres esclavo. Tú no te puedes quedar tirado. Y a pesar, hermano, de que a lo mejor en el nombre de Jesús tú te has levantado y has vuelto a caer, vuélvete a levantar en el nombre de Jesús. El que te hayas caído 3, 4 veces no quiere decir que no puedas volver a edificar otra vez esas murallas de tu vida. No quiere decir que como el pueblo se dignó, se resignó a quedarse tirado en la miseria. El pueblo de Israel se dijo, vamos a volver a nuestra tierra, pero se metió en la podredumbre, en la miseria, en la ruina. Dios no quería que el pueblo regresara a la ruina. Dios quería que después de la esclavitud volvieran a la fortaleza. Y Dios así nos quiere. Y mira, hermano, puede haber dos cosas en nuestra vida: que tú seas el pueblo que está tirado, o que tú seas el Nehemías que ve que un hermano está tirado y tú en el nombre de Jesús lo levantes. Nehemías fue el encargado de volver a edificar el templo de Dios. Nehemías fue el encargado de volver a edificar no solo el templo, la ciudad completa. Tú, hermano, hoy te digo, tú hoy estás llamado a ser Nehemías. Tú hoy estás llamado a darle la mano al que está caído, aquella persona que tú conoces que está depresivo, aquella persona que tú sabes que ha sufrido la pérdida de un ser querido, aquella persona que tú sabes que está pasándola mal. Tú puedes ser un Nehemías y ayudarlo a levantar sus murallas, a levantar su vida, a levantar su ser. Y si tú no eres un Nehemías, tú puedes ser ese templo, esa ciudad derrotada, derribada. Y hoy te invito, en verdad, a que te levantes en el nombre de Jesús, a que levantes otra vez las murallas de tu vida,
a que recobres la alegría, a que recobres la vida. ¿Y cómo? La fórmula nos la da este libro de Nehemías. Primero, acércate y ora a Dios. Nehemías lo primero que hizo para poder iniciar la restauración del templo fue clamar a Yahvé, pedirle a Dios, decirle: Señor, mi pueblo, Señor, estoy derrumbado por dentro, Señor, mis murallas están deshechas, Señor, mi vida está en el límite, Señor, mi salud está en el límite, Señor, yo creo que ya no puedo reconstruir mi vida. Y el Señor te va a decir como Nehemías: anda, levántate y reconstruye. Por eso Jesús les dijo: si este templo lo destruyen, yo en 3 días lo edifico. Porque el Señor tiene la capacidad de reedificar. El Señor nuestro Dios es un Dios creador. Dice la palabra de Dios en el Génesis, que Dios creó todas las cosas en 7 días. Dios creó al hombre. Dios creó las cosas. Dios creó los animales. Es un Dios creador. Entonces, tú que me estás oyendo, si tú crees que tu vida ya no tiene remedio, que eres como una ciudad de Jerusalén que está en ruinas, yo te digo algo: tú te puedes levantar. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes levantarte de esa situación que estás pasando difícil. Y fíjate, algo que tenía Nehemías y que te puede pasar a ti o a mí. Cuando Nehemías se decide y va y edifica, no faltaron los que estaban a su lado y le decían: no vas a poder, Nehemías. Y otros que decían: es Nehemías, ¿cómo va a poder con este pueblo que está en la miseria levantar una barda aunque sea? Tú te vas a enfrentar a gente que en lugar de ayudarte en tu camino de reconstrucción, te va a decir: pero si tú eres el que siempre anda en problemas, pero si tú eres el que no puede dejar ese alcoholismo, pero si tú eres el que no puede dejar la infidelidad, ¿cómo te quieres restaurar? Siempre va a haber gente a tu lado que, como a Nehemías, lo va a tratar de desmotivar. Siempre va a haber gente en tu vida que en lugar de motivarte te va a decir: ya para qué te levantas, ya perdiste todo tu dinero, perdiste todo, ya no te levantes, estás acabado. Pero también va a haber Nehemías que te van a decir: reedifícate, rehazte, levántate. Hay gente que te va a decir: pero si ya fuiste al médico, ya te dijo que ya estás en etapa terminal, ya no puedes hacer nada, ya, date por vencido, cae, ya, termina. Pero siempre va a haber un Nehemías que te va a decir: no, al contrario, órale a Dios y pídele a Dios que te levante, que como a la ciudad de Jerusalén te levante esas murallas, que te haga puertas nuevas, que te dé nuevos horizontes, que te haga ser un hombre libre, porque eso es lo que Dios quiere de ti, de mí, hermano. Dios no te quiere ver en la situación en la que hoy te encuentras. Dios no quiere tener hijos deprimidos. Dios no quiere tener hijos con situaciones diversas. Dios no quiere tener hijos así. Hoy día, con esta situación de que la gente está encerrada en las casas, que no salgas, la gente le están dando ataques de histeria, de pánico. Dios no te quiere ver así. Dios te quiere ver fuerte como la Nueva Jerusalén. Dios te quiere ver restaurado como ese pueblo que Él ama. Dios no te quiere ver con situaciones de miseria. Dios te quiere ver firme. Dios te quiere ver más fuerte que nunca. Y hoy te invito, hermano, hermana, esta noche, a que reedifiques tu ciudad, que cambies tu ciudad, que cambies tu ser interno, que empieces por cambiar tú mismo. Tú sabes que está mal de ti. Entrégaselo al Señor esta noche. Dile: Señor, mi mayor miseria, mi mayor ruina, mi mayor barda, mi mayor muralla derribada es el alcoholismo. Yo no quiero ser así. Mi mayor problema es la infidelidad. Yo no quiero ser infiel. Mi mayor problema es el egoísmo. Yo no quiero ser infiel. Pídele hoy al Señor
Señor Jesús, déjame ver conforme a tu corazón. Tu corazón es misericordia, tu corazón es amor, tu corazón es todo. Yo quiero pensar y ver como tú eres mi grandeza, tú eres mi refugio. Y yo te invito en verdad a que si hoy la estás pasando mal, a que si hoy estás pasando por situaciones muy complicadas en tu vida, situaciones de enfermedad, situaciones, leas Nehemías, leas cómo sí se puede una persona levantar. Todo un pueblo se levantó, toda una muralla se levantó. Dios es capaz de levantar al caído. Si tú hoy me estás escuchando y sientes que la palabra te está llegando, bienaventurado tú, porque el Señor te está llamando. Dios siempre elige a quién hablar. Dios siempre elige a quién tocar su corazón. Dios siempre elige a quién conquistar. Dios siempre elige a las batallas que tú tienes que ir. Pero lo importante, hermano, hermana, es que pongas a Dios en el centro de tu vida. Y hoy yo te voy a invitar a que le pidamos al Señor que nos restaure, al Señor que nos levante. Si tú hoy, ahí que me estás escuchando, estás sintiendo en tu corazón la necesidad de llorar, llora. Si tú estás pasando por una situación muy complicada, económicamente hablando, si tu matrimonio está fracasando, el Señor puede restaurar instituciones matrimoniales. El Señor puede reinstaurar todo. El Señor es especialista en levantar murallas y muros. Pero imagínate cómo Dios, para poder reconstruir, tuvo que ocupar al pueblo, tuvo que ocupar a Nehemías. El Señor no puede reconstruirte a ti si tú no quieres reconstruirte. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero entregarme con todo el corazón. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero entregarme con todo el corazón. No hay nadie como tú, nadie que pueda ganarte en misericordia. No hay nadie como tú. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero entregarme con todo el corazón. No hay nadie como tú, nadie que pueda ganarte en misericordia. No hay nadie como tú, porque eres grande, grande, grande. No hay nadie como tú, porque eres grande, grande, grande. No hay nadie como tú. Pídele al Señor en este momento que te restaure tu vida, que restaure tu corazón. Dile al Señor que hoy necesitas más que nunca que levante las murallas de tu vida. Que la situación por la que estás pasando te tiene como un muro y una muralla derribada. Tú imagínate hoy una muralla derribada, todo el cemento, los ladrillos en el piso, y a lo mejor así también te ve la gente. Señor Jesús,
Esta noche te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Esta noche te damos gloria a ti, Señor Jesús. Yo te pido, Jesús, que en este momento empieces a restaurar muchas murallas. Yo te pido que en este momento muchos de los corazones y de la gente que me está escuchando empiece a sentir el fuego de tu amor, el fuego de tu sanación, el fuego de la vida. Yo te pido, Jesús, que empieces a obrar en los corazones y les digas que hay una segunda oportunidad, que a pesar del destierro, a pesar de esa circunstancia de vida en la que hoy están viviendo, tú les digas que hay una segunda posibilidad, tercera, cuarta, quinta, de restablecer ese templo caído. Que aunque mucha gente me haya o nos haya señalado como perdedores, como depresivos, como alcohólicos, como drogadictos, tú, Señor, hoy no nos señalas. Tú, Señor, hoy no nos juzgas. Tú, Señor, hoy nos das una nueva oportunidad de vivir. Dice la palabra de Dios: yo hago nuevas todas las cosas. Date hoy la chance, hermano. Dale a Dios hoy la oportunidad de restaurar tu vida. Date cuenta que ese camino que llevas no es el adecuado. Date cuenta de que hoy tu vida necesita un nuevo cambio, una nueva vida. Que lo que estás haciendo no hace feliz a tus padres. Que lo que estás haciendo está acabando tu matrimonio, lo está dejando en ruinas. Hermano, por muy difícil que esté la situación de vida por la que estés pasando, Dios siempre tiene una segunda oportunidad. Dios siempre está dispuesto a levantar muros nuevamente. Bendito y alabado sea, Señor, porque sé que estás tocando a muchos de mis hermanos. Porque sé, Señor, que muchos de los que me están escuchando hoy venían buscando esta noche una palabra que les dijera que no todo está perdido, que no todo está acabado, que no todo en la vida son ruinas, que tú eres experto en levantar al caído, que tú eres experto en liberar al oprimido, que tú eres experto en liberar a los cautivos. Y sé, Señor, que hoy, a través de esta charla, de esta plática, de esta oración, estás moviendo muchísimos corazones. Muchos sentimientos hoy están aflorando, muchos recuerdos. Sé que muchos de ellos, de mis hermanos, hoy tienen lágrimas en su corazón y les está llegando muy profundo al corazón tu palabra. Quiero alabarte, Señor. Quiero exaltarte, oh Dios, darte la gloria y honor, la alabanza y adoración. Grande eres, Señor, grande eres tú. No hay nadie comparable a ti, Señor.
grande eres, Señor, grande eres tú. No hay nadie comparable a ti, Señor. A lo mejor, hermano, se me vino ahorita al corazón, quien necesita restaurar su vida no eres tú, sino alguien que tú conoces. A lo mejor tu esposo, tu esposa, alguno de tus hijos que está metido en el alcohol, en las drogas, alguien, pariente tuyo, vecino, primo, tío, te das cuenta de que está en la miseria, en la podredumbre. Y a lo mejor tú eres quien en este momento tienes que pedir por él. Dile al Señor ahí en la intimidad de tu corazón: Señor, yo te pido hoy por mi esposo, por mi esposa, o a lo mejor en alguno de tus parientes, amigos, esposo o esposa hay enfermedad grave. Dile: Señor, sana, sana en este momento. Si tienes ahí al lado a la persona que en este momento está pasando por situaciones difíciles, abrázala. Ponle tu mano derecha en su hombro y abrázala, tócala. Dile: no estás solo, Dios está contigo. Y es más, dile: en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, restáurate. A lo mejor hoy tu vida está pasando por situaciones difíciles, pero en el nombre de Jesús, yo te digo que levantes esa ciudad, que levantes esa muralla, que esas piedras que están caídas limpies, que limpies por dentro tu casa, que te levantes, hermano. No hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, no hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie comparable a ti, Señor. Ven, Señor Jesús, toca muchos corazones esta noche. Restaura muchos corazones, muchas heridas. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos, Señor, esta noche con tu presencia, Señor. Restaura nuestra vida y nuestro corazón. Lléname, Señor. No quiero estar así, no quiero seguir derribado. Restáurame, Señor, restaura mi vida, Señor. En estos momentos de angustia, de dificultad en mi vida, tócame y levántame, Señor. No quiero estar así. Toca a la persona que más amo en estos momentos, mi Dios, mi Señor. Haz llover tu bondad sobre nosotros. Haz llover en este momento, Señor, sobre tu pueblo santo, misericordia, perdón. Ven, Espíritu de Dios, tócanos. Yo sé, hermanos, que esta noche el Señor está tocando muchos corazones. Yo sé que estás sintiendo en tu corazón algo muy grande, una dicha, una fortaleza. Tal vez entraste a la transmisión pensando que ya nada tenía respuesta, nada tenía solución. Pero hoy el Señor en verdad te dice: hijo, te amo, levántate, no te quiero ver así. Yo te fui creando para ser grande, no para ser esclavo. Esclavo de nada, ni de nadie, ni de vicios, ni de problemas, de nada. Ven, Espíritu, ven.
solo ven a mí, ven, solo ven, solo ven a mí. Ven Espíritu de amor, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame. Solo ven, solo ven a mí. Dile que venga, dile ven a mi vida, Señor. Ven a mi familia, Señor. Ven a mis sentimientos, a mis sentidos. Ven a mis entrañas, Señor. Muéveme, mueve todo en mí hoy. Derrúmbame como un muro, pero restáurame como Jerusalén. Sáname, Señor. Si tu problema es de salud, dile sáname. Señor, tú puedes hacer todo. Se cayeron las murallas y restauraste una nueva Jerusalén. Puedes hacerme nueva mi salud. Puedes darle a mi vida otra vez el sentido, sentirme bien. Ven, ven Jesús, ven Jesús. Ven Jesús. Ven Jesús, ven Jesús. Ven Jesús, ven Jesús. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida, Señor. Abrázame, Señor. Lléname. Restáurame, aliviame, aligera mi vida, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta noche maravillosa, donde tu palabra ha fluido en mis hermanos, donde tu palabra ha llenado muchos corazones, donde personas que hoy se sentían derribadas están siendo en este momento restauradas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, mi buen Jesús. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Sellamos con tu sangre todo lo que ha sido sanado, para que nada ni nadie pueda moverlo, para que nada ni nadie pueda interponerse en esta sanación que hoy hubo, para que nada ni nadie pueda robarle la gloria a Dios nuestro Señor, para que nada ni nadie pueda interferir hoy en los grandes planes que Dios tuvo en nuestra vida. Amén, amén, amén. Gloria a Dios hoy y siempre. Amén. Pues muy buenas noches, hermanos. Espero que hayan disfrutado de la alegría del Señor. Muy buenas noches. Yo te invito en verdad a que hoy cambies tu vida, a que hoy sepas que el Señor siempre te quiere levantar como los muros de Jerusalén, a que sepas que eres importante para Dios. Pues muy buenas noches, hermanos, muchas gracias, que descansen. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, aquí para compartir un poquito de la palabra de Dios y la presencia de Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que estén muy bien, que descansen.